Seguimos en TMT Conversaciones, charlando hoy con Diego Tártara, director de tecnología de Globant. Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Diego, el teletrabajo existe ya desde hace mucho tiempo. Con la cuarentena, la pandemia, se aceleró la incorporación porque no había más remedio que seguir trabajando y hacerlo desde casa. ¿Ese teletrabajo más extendido llegó para quedarse o vamos a volver a alguna normalidad anterior con una combinación de presencialidad, teletrabajo y demás? Y yo creo que hay signos muy claros de que, no quiero decir que llegó para quedarse en un sentido absoluto, como por ahí es hoy en día, ¿no? Donde tenemos la obligación, pero sí definitivamente ha cambiado las reglas del juego. Creo que pruebas muy fuertes de que ese es el caso es que empresas muy tradicionales, como ser los de servicios financieros, han adoptado este modelo, pero no solo adoptaron este modelo, sino que ya salieron a comunicar eh, o licencias extendidas para continuar con el teletrabajo independientemente de los permisos de volver a la normalidad, eh, y algunos incluso a la adopción de este modelo a futuro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el CEO de Morgan Stanley, una empresa recontra tradicional, salió a comunicar algo muy interesante que dijo, parece que ya no vamos a necesitar edificios para miles de personas. JP Morgan extendió la licencia para trabajar desde los hogares hasta fin de año, y incluso hubo compañías que, ya siendo tecnológicas por ahí, compañías que están más acostumbradas a esto, como Twitter y Facebook, que van a promover de acá a futuro un escenario de trabajo desde la casa. Ujú. ¿Y cuál es el balance ideal? Imagino que depende también de la actividad, del sector, del negocio, pero ¿cuál es el balance? Porque en definitiva el teletrabajo evita el transporte, desplazamientos, un montón de cuestiones, pero también las reuniones presenciales, cara a cara, la gestualidad, el compartir espacios para los seres humanos también es fundamental. ¿Cuál es ese balance ideal? Totalmente. Yo creo que nosotros estábamos muy acostumbrados a lo que en el mundo se llama la centricidad en la oficina, ¿no? Uno considera el trabajo, la oficina como espacio físico de trabajo, incuestionable, independientemente de cómo se ve tu agenda diaria, qué es lo que tenés que hacer. Definitivamente la presencia cambia ciertas reglas del juego y la tecnología trata de achicar esos gaps e incluso en algunos casos mejorarlos. Pero lo cierto es que hay que tener mucho cuidado con eso. Y te voy a poner ejemplos, o por ahí un ejemplo me gustaría destacar que me parece uno de los más importantes y los que estamos tratando de cuidar mucho. Eh, Gran parte de lo que es el progreso y el proceso de aprendizaje en el trabajo, en un puesto de trabajo, viene básicamente de tu compañero de trabajo, de tu líder, etc. En esa situación, la gente tiende a realizar un trabajo per se y ser supervisado, ayudado, etc. Y eso es el proceso de aprendizaje, casi informalmente sucede, ni siquiera es que está escrito. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos infinidad de gente que trabaja en proyectos, desarrolladores, diseñadores, testers, etc. Y la metodología típica, vos lo ves en la oficina, es gente que está en su puesto de trabajo, pero constantemente ves líderes, compañeros, levantándose y frente a la misma pantalla discutiendo respecto de lo que están haciendo, del resultado de ciertas cosas y demás. Ese proceso de aprendizaje no está formalizado como un requerimiento específicamente, y es muchas veces algo que no tomamos en cuenta. Decimos, bueno, la gente está trabajando desde la casa y hoy tiene las capacidades funcionales de hacerlo. Puedo loguearme, puedo entrar al sistema, etcétera. Pero ese vínculo desapareció y eso trae consecuencias bastante graves en la velocidad de desarrollo de la gente. Y eso es algo que las compañías tienen que tener en cuenta. Eh, eso es uno de los ejemplos. Definitivamente, cosas que vos mencionaste, el estar presencial, el poder leer gestos, cambia las dinámicas de reuniones. Y después hay algo que lo llamamos el war room o la sala de guerra, que es que cuando realmente hay que atacar un problema y demás, hay una metodología que es, vamos todos, nos metemos en una sala y nos ponemos a dibujar en un pizarrón y demás. Realmente Zoom permite eso, hay otras herramientas, hay muchas herramientas que nos permiten hacerlo, pero la dinámica cambia y hay que adaptarse a eso y hay que entender que cambia. Me parece que lo importante acá no es resignarse, pero tampoco
olvidarse, ¿no? La dinámica cambia y tenemos que cambiar nosotros para adaptarnos un poco a eso. Ujú. Ustedes en Global vienen hablando de colaboración aumentada, ¿sí? ¿Qué es Ujú. eso? Colaboración aumentada es el uso de tecnología para mejorar las capacidades humanas, en especial a las que tienen que ver con dinámicas de equipo, por ejemplo. Entonces es agarrar, en realidad se basa en varios pilares. Uno que tiene que ver organizativo. En la compañía, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama el organigrama invertido, ¿no? Entendemos que el valor que la compañía brinda hacia nuestros clientes y hacia el usuario final está en la periferia, y donde más sucede es en la periferia. O sea, no está en mí, en nuestro SEO, definitivamente, sino está en la persona que le está brindando servicios directamente a nuestro cliente. Esos son los equipos. Entonces, en realidad entendemos el resto de la compañía como un soporte de esos equipos, para que esos equipos maximicen su capacidad de trabajo, que tengamos las mejores herramientas, las mejores condiciones para que esos equipos realicen su trabajo. Y ese es nuestro trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, también diseñamos y creamos herramientas que aumentan las capacidades para el tipo de trabajo que nosotros realizamos. Por ejemplo, nosotros tenemos gente que desarrolla y desarrollamos una herramienta que se llama Augmented Coding o Augmented Development, que básicamente lo que busca es ayudar a un desarrollador a moverse en una base de código en su día a día de trabajo mucho más ágilmente y a ser mucho más productivo. Y así estamos desarrollando otras herramientas, como por ejemplo asistentes para el reclutamiento, o sea, herramientas basadas en inteligencia artificial para ayudar a detectar gente con perfiles que son compatibles con el ADN de nuestra compañía. Y de hecho, que se pueden programar y se pueden aprender y pueden sufrir un proceso de aprendizaje para adaptarse a otras compañías también. De eso se trata básicamente, y no, es un proyecto que intenta mostrar hacia dónde vamos, ¿no? Es un recorrido de madurez de la compañía para posicionarnos en el mercado como los líderes. Ujú. ¿Cómo se incorporan esas herramientas y esos principios organizacionales nuevos a una empresa sin dejar de ser humana esa empresa, sin dejar de tener las características que tenemos los seres humanos? Es decir, obteniendo las ventajas de la mayor productividad, por ejemplo, de la mejor organización, pero a la vez diciendo, bueno, somos Juan, Pedro, Santiago, hacemos esto, nos organizamos de esta manera. Porque suena un poco fuerte cuando uno habla de machine learning o de incorporación de tecnología, suena a autómatas, ¿no? Sí. Mira, está buena la pregunta y creo que incluso el nombre de lo que estamos haciendo de alguna manera te lo responde, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos justamente es aumentar las capacidades humanas, no es reemplazarlas, es aumentarlas. Entonces, básicamente yo quiero hacer que una persona sea mucho más productiva. ¿Y cómo se vuelve más productiva? Y que no tenga que cuidar aspectos que son detalles repetitivos, etcétera. Y hacia ahí va las partes quizás automatizables. ¿Dónde te ayudo yo? Si tenés que revisar 10 alternativas, te las filtro y te digo, estas son las 3 más probables. Te ayuda a acelerar procesos de toma de decisiones, a encontrar la información que buscas, a conectarte mejor dentro de la compañía, a ayudarte a entender quién dentro de la compañía te puede ayudar y tiene la misma problemática que vos. Va hacia eso. En realidad, no intenta opacar para nada. Yo creo que todo lo contrario, muy por el contrario, busca potenciar eso, busca que la gente esté dedicada a hacer las tareas más humanas y menos mecánicas. Ujú. ¿Qué países o qué sectores están, cómo decirte, están aprovechando mejor estas ventajas? Y te lo planteo con un par de ejes que por ahí pueden ser interesantes. Por el lado de la facilidad regulatoria, por ejemplo, para incorporar, para explorar, para, nada, ser flexibles. Y por el otro lado, por el lado educativo, para prepararnos, para preparar a los más jóvenes, a los profesionales, a los universitarios, a incorporarse a este mundo. Bueno, la verdad que el outlook, la visión mundial, hoy le está poniendo mucho foco y haciendo mucho hincapié en los sectores tecnológicos. Hoy hay una movida bastante fuerte en cuanto a educación hacia lo que se llama
STEM, ¿no? Las ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a las ciencias duras, que básicamente son las que apalancan el desarrollo tecnológico. Y voy mucho más allá de lo que, obviamente, software, hablo de tecnología en general, biotecnología, por ejemplo, y demás. Hoy se está haciendo mucho hincapié porque gran parte del futuro se entiende que está construido en base a eso. Y de hecho, ese rubro básicamente es un rubro de plena ocupación. Es un rubro como el rubro donde se mueve Globant, es de plena ocupación. No hay gente desempleada, no hay gente capaz desempleada, básicamente. Entonces el mundo requiere más. Distintos países obviamente lo hacen de maneras distintas. Los países más desarrollados lo entendieron muy claramente y están invirtiendo muchísimo. Otros en vías de desarrollo han creado un cambio fenomenal en los últimos años. India es un caso, por ejemplo, que ha invertido un montón hacia ahí. Israel, que hoy se ha vuelto, creo yo, uno de los lugares respecto de tecnología y de innovación, se ha vuelto, es increíble en Israel. No me acuerdo, pero hay una métrica que es el número de patentes por habitante. Israel es la número uno. Es tremendo lo que han invertido, todo bien impulsado en base a educación. La realidad es que la educación es lo primero que vos atacás para poder tener capacidad en ese segmento. Argentina tiene muy buena calidad educativa, pero como ya todos sabemos, el problema que tenemos es que tenemos pocos estudiantes recibidos y tenemos una alta tasa de deserción y quizás ingeniería ninguna, o sea, si vos mirás las 10 carreras más elegidas, no entran dentro del grupo de tecnología. Y me parece que estamos fallando en esos dos aspectos principalmente, ¿no? En incentivar al segmento muy fuertemente, incentivarlo muy fuertemente, y por otro lado también en lo que es educación, eh, tratar de mejorar lo que es la tasa de deserción. ¿Por qué acá se reciben, o sea, hay más estudiantes universitarios que en Brasil, pero se recibe la mitad nada más? Entonces, nada, creo que viene por ahí el tema. Diego, muchas gracias. No, por favor, José, gracias a vos. Hablábamos con Diego Tártara, director de tecnología de Globant.